Hola, mi saludo hoy va a ser muy rápido. Soy María Eugenia Valdés Vega y durante muchísimos años fui profesora de ciencia política en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, Ciudad de México. Estas pláticas sobre política pueden ser importantes para muchas personas y les pueden ser de utilidad tienen ese propósito. Miren, el día de hoy hay mucho contenido en la plática, así que voy a empezar. En teoría, la democracia se concibe en nuestros días como una forma de gobierno en la cual el pueblo asume el mando de dos maneras. La primera, eligiendo a quienes deben gobernar, y la segunda, imponiendo su opinión sobre cómo se debe gobernar. En ambos casos se decide con la regla de la mayoría. Según el politólogo francés Maurice Duverger, este tipo de gobierno funciona en regímenes democráticos que se caracterizan por los siguientes rasgos. Uno, la lucha política se desarrolla a la luz del día, a cielo abierto y con libertad, lo que incluye a la prensa y los medios masivos de comunicación. Dos, hay varios partidos políticos y aunque pueden existir muchos, se puede contar siempre con que al menos haya dos partidos. Tres, se trata de regímenes donde existen libertades públicas que permiten a los ciudadanos la posibilidad de expresar sus opiniones oralmente o por escrito para adherirse a organizaciones o participar en manifestaciones públicas. Cuatro, la actividad de los grupos de presión que tienen intereses económicos, ideológicos o de otro tipo y que tratan de influir indirectamente en el poder es más velada en las democracias, aunque la vida política siempre comprende zonas sombrías en los regímenes democráticos, se reducen considerablemente. Dado que la sociedad es plural, Giovanni Sartori sostiene que no tienen que compartirse en la sociedad ni ser aceptados por todos, tanto los valores morales, porque hay libertad para tener los que se quieran. Nos referimos a temas como, por ejemplo, el aborto y otros parecidos. Ni tampoco debe haber consenso o acuerdo, aceptación de todos en las políticas gubernamentales, porque dependen de qué partido o coalición ganó las elecciones. De acuerdo con él, en lo único que debe haber consenso, es decir, acuerdo de todos, es en las reglas del juego político sobre los procedimientos para decidir quiénes serán los gobernantes. Tal consenso es una condición necesaria para la democracia porque decide la manera en que se va a decidir para todos. Establece un método de solución de conflictos, ya que democracia es decidir en mayoría quién tiene el derecho de decidir cómo. Las reglas del juego, que son el sustrato del régimen político, deben ser aprobadas y aceptadas por todos los miembros de la sociedad y especialmente por quienes aspiren a contender por el poder político. A causa de que en las democracias se elige a miembros de partidos políticos para representar a los ciudadanos como legisladores o gobernantes, aquellos que pierden las elecciones deben tener garantías para continuar funcionando aun cuando sean minorías, y especialmente para que se respete su derecho a contender nuevamente. Es así como se garantiza la vida democrática, que las minorías siempre tengan la posibilidad real de convertirse en mayorías. Por esa razón es que Robert Dahl señala que la principal característica de un gobierno democrático es su aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos sin establecer diferencias entre ellos. Para él, para Dahl, se deben dar tres condiciones que son básicas para todos los ciudadanos, con el fin de que tengan igualdad de oportunidades para tres cuestiones. A, para formular sus preferencias. B, para manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios y ante el gobierno individual y colectivamente. Y C, recibir igualdad de trato por parte del gobierno sin discriminación de ninguna clase. De estas condiciones se desprenden 8 garantías institucionales que deben brindarse a los ciudadanos en un gobierno democrático. 1, libertad de asociación. 2, libertad de expresión.
3, libertad de voto. 4, elegibilidad para el servicio público, que se puedan elegir, que puedan ser candidatos los ciudadanos que quieran participar. 5, derecho de los líderes políticos para competir en busca de apoyo y a luchar por los votos. 6, diversidad de fuentes de información. 7, elecciones libres e imparciales. Y 8, instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias. Quiere decir que haya rendición de cuentas, que el gobierno cumpla con el mandato que le da el voto mayoritario. Ellos son mandatarios porque obedecen ese mandato, lo deben obedecer. De acuerdo con Dahl, los regímenes divergen entre sí por la amplitud con que conceden y garantizan de manera plena estas 8 oportunidades institucionales para facilitar la oposición, el debate político y la lucha política. Eh, Esto significa que los regímenes varían de autoritarios a democráticos en la medida que otorguen garantías institucionales de igualdad y libertad a los contendientes por el poder político. Yo sé que hay muchas personas que les parece insuficiente esto, este conjunto de garantías institucionales, estos requisitos para una vida democrática, políticamente democrática. ¿Qué se pierde cuando no hay democracia? Yo creo que hay que hacer esa valoración. 1, se pierden las libertades que son imprescindibles para el debate público y la participación política. Oportunidades para oponerse al gobierno, para formar organizaciones políticas, para expresarse libremente en materias políticas sin miedo a las represalias. Libertad para leer y oír puntos de vista distintos sobre una misma cuestión. Emitir voto secreto en las elecciones donde los candidatos de los distintos partidos luchen para obtener esos votos y tras las cuales los ganadores accedan pacíficamente al poder. Con frecuencia se toman estas libertades como algo natural, como una herencia de escasa utilidad, pero sus méritos se agrandan para quienes las han perdido o nunca las han tenido. 2, sin democracia no podrán votar los grupos de la sociedad que dieron una fuerte lucha por estar representados políticamente. Las mujeres, los no propietarios, los obreros, los jóvenes, las minorías étnicas, etc. Por lo tanto, tampoco será posible un cambio en la composición política de los dirigentes porque no podrán elegirse otros. 3, sin democracia no existen elecciones, partidos ni votantes. Y aunque a mucha gente le molestan, la verdad es que hay personas con vocación política y que ya no serán libres para buscar el apoyo de los ciudadanos, ni podrán ser candidatos a nada, porque los puestos gubernamentales no estarán, o legislativos, no estarán en disputa. No tendrán que desplegar su discurso para ofrecer otra forma de gobierno, ni programas o ideologías para atraer y organizar los deseos o intereses de los grupos sociales para representarlos. 4, los ciudadanos pierden la libertad para organizarse en agrupaciones políticas y partidos. Una propuesta novedosa de gobierno u otra ideología no tiene la posibilidad de allegarse potenciales miembros, simpatizantes y seguidores en los barrios, pueblos y ciudades de un país. Desaparece el sistema de partidos que permitía la competencia política entre las diferentes ideologías y programas de gobierno. El poder es mantenido por un grupo, a veces por una sola persona que nadie elige. 5, entre más se obstaculice la libertad para el debate público y menor sea el número de personas incluidas como participantes en el sistema político de manera activa, será más fácil para el gobierno de un país adoptar medidas represivas a porcentajes significativos de la población. Sin democracia, los cambios pueden implicar derramamientos de sangre porque el gobierno puede aplicar la fuerza a un gran número de personas. 6,
Si en un país no hay democracia durante largo tiempo, es posible que esto influya negativamente en las creencias, actitudes, cultura y hasta en la personalidad de sus ciudadanos. Es razonable pensar que hay una interacción recíproca entre los factores sociales que permitieron crear un régimen determinado y que al paso del tiempo la naturaleza del régimen actúe sobre esos mismos factores. En mi país, México, vivimos durante todo el siglo XX bajo un régimen de partido hegemónico eh, que satisfizo muchas reivindicaciones producidas por la Revolución Mexicana y en esa medida mantuvo su legitimidad, pero era un régimen muy autoritario y dio mucho trabajo, hasta vidas costó imponer métodos democráticos para elegir gobiernos que eventualmente den satisfacción a las demandas del pueblo y para tener entonces no nada más una democracia del pueblo, sino para el pueblo. Muchas gracias, nos vemos a fines de mayo, termina la tercera temporada y empezará la cuarta a fines de mayo. Hasta luego, muchas gracias.